Vamos a ver lo que es el mercado laboral hondureño y qué relación tiene esto con el Producto Interno Bruto. Recordando que en este caso, cuando el Producto Interno Bruto es mayor, más grande, nosotros hablamos de magnitudes, genera actividad económica y esas actividades económicas demandan mano de obra y por lo tanto el nivel de desocupación dentro de la economía es baja. En el caso de una economía normal, nosotros podemos ver que el desempleo se puede dar por diversas razones. Sin embargo, en el caso hondureño, el problema de desempleo no es tan grave, aunque en este 2020, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el nivel de desempleo, de desocupación en la economía, pasó de 5.7 a 10.8%. O sea, pasamos aproximadamente de 260,000 desempleados que teníamos a nivel nacional a 460, 480,000 desempleados. Esto provocado por los efectos tanto de ETA y OTA como también el manejo de la pandemia. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender un poco de forma sencilla cuáles son los indicadores que nosotros podemos agarrar para analizar qué efecto podría tener en la economía y qué relación tiene con el tema de desocupación y el tema de producción. En primer lugar, nosotros tenemos los mercados laborales. Los mercados laborales, pues, confluye la oferta de trabajo. La oferta de trabajo es por parte de los hogares y los dueños de los factores productivos, y la demanda laboral o de trabajo son las que hacen las empresas. En este caso, entonces, si nosotros seguimos un modelo sencillo de oferta y demanda, como este, en el eje de la Y tendremos W, y W representa la tasa salarial, y en el eje de las X tendremos L, que son números de horas de trabajo requeridas, y la función de oferta de laboral es con pendiente positiva. Eso significa que entre mayor sea el salario, entonces la gente querrá trabajar más horas de trabajo y sacrificar horas de ocio. Sin embargo, en el caso de la demanda de trabajo, a mayores tasas salariales, los empresarios se desmotivan o no quieren contratar bastante mano de obra, y por lo tanto reducen su demanda de horas de trabajo. Pero si los salarios son bajos en la economía, entonces los empresarios quieren contratar más mano de obra. En este caso, en donde se corta la función de oferta y demanda, ese será el equilibrio. Este equilibrio supone una tasa salarial de equilibrio sin intervención del Estado y una cantidad de horas convenidas entre los hogares y las empresas. Este es un equilibrio competitivo. Sin embargo, en el caso de muchos, los mercados laborales no son competitivos. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de las categorías de mercado laboral? En este caso, nosotros tenemos el total de la población, y el total de la población lo podemos subdividir en dos subpoblaciones. A una de ellas le vamos a llamar población en edad de trabajar. Toda población en edad de trabajar, en el caso de Honduras, son todas las personas de 10 años a más. Y no está cerrado. En otras partes diferentes a Honduras, usualmente son la población comprendida entre 15 años a 64, 65 años. Sin embargo, en el caso de Honduras, van a ver que el rango inferior incluso disminuye, porque la verdad en el mercado laboral es que hay bastante población infantil que está trabajando y se ha incorporado al mercado laboral. Y por otro lado, hay un montón de personas de la tercera edad que todavía pertenecen al mercado laboral, porque no existe un sistema
de prevención social robusto. Entonces esto hace que muchas de las personas trabajen, y muchas de ellas trabajan en mercados no formales. Y el otro subsegmento que tenemos, o el otro segmento poblacional de la población total, son aquellas poblaciones infantiles, o que nosotros le denominamos población que no está en edad de trabajar, que son todos aquella población de menores de 10 años, hasta 0, ¿verdad? Los recién nacidos. Dentro de la población en edad de trabajar, nosotros tenemos una población activa y una población inactiva. La población activa nosotros le llamamos fuerza de trabajo, o la PEA, población económicamente activa, que es precisamente esta. Y los inactivos pues son aquellos que no desean pertenecer al mercado laboral, o sea, no desean ser incluidos por alguna razón, porque están estudiando, son estudiantes, son amas de casa y no quieren trabajar en el mercado laboral, o por lo menos no manifiestan el deseo de hacerlo buscando empleo. Dentro de la fuerza laboral, o la PEA, nosotros tenemos a dos categorías: los ocupados y los desocupados. Los ocupados son aquellos que realizan una actividad económica, y dentro de los ocupados nosotros tenemos varias categorías, pero dentro de las categorías las podemos clasificar entre asalariados y no asalariados. Los asalariados son aquellos que cobran por realizar la actividad económica, y los no asalariados son aquellos que hacen una actividad económica, sin embargo, su fuerza laboral no es remunerada. Dentro de los desocupados también nosotros tenemos aquellos que son cesantes, o sea, aquellos que han sido despedidos y aquellos que están buscando trabajo por primera vez. Con respecto a los ocupados, también nosotros podemos clasificar a la población con aquellos que tienen problema de empleo. Y aquellos que tienen problema de empleo, de la calidad del empleo, se le llama subempleados. Y los subempleados es una categoría interesante, porque son personas que son ocupadas, que están siendo remuneradas, pero no están siendo remuneradas como deberían de ser remuneradas. Y ya vamos a ver esto. Y dentro de esa categoría de ocupados también tenemos aquellos que no tienen problemas con el subempleo, sino que están siendo remuneradas de forma normal, y su calidad de empleo les permite tener diferentes prevenciones en el trabajo. Ya hablamos acerca del total de la población, y en este caso también definimos a qué era población en edad de trabajar. La población económicamente activa, o la fuerza laboral, o la PEA, son todas aquellas personas mayores de 10 años que manifiestan tener algún empleo, o sea, que están haciendo una actividad económica, o bien no tenerlo, pero haberlo buscado activamente. O sea, ese es el caso de los desempleados, que son desempleados cuando no tienen trabajo, pero sí lo andan buscando de forma activa, ya sea porque han sido cesantes, o porque por primera vez ellos están trabajando en el mercado laboral. En este caso, entonces, la PEA, o la fuerza laboral, está conformada, por ocupados y desocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Son todas las personas de 10 años y más que en la semana anterior a la realización de la encuesta de trabajo, esta encuesta la hace el Instituto Nacional de Estadística. Por lo menos han tenido un empleo, o tienen negocio propio, o han estado catalogados como familiares no remunerados. Son ocupados también las personas que, teniendo un empleo, o sea, que no se han desligado de la actividad económica, tienen negocio propio, finca propia, de los cuales pudieran estar ausentes, o sea, todas aquellas personas que están ausentes por las siguientes razones: por salud, o sea, incapacidad, permisos, vacaciones, el tema de las huelgas, y otros motivos de fuerza mayor que les hagan no estar en el empleo, pero que sí están ligados al empleo. De ahí
los subempleados, que es lo que yo les decía, aquí dentro de la categoría de ocupados, vamos a tener una gama de empleados que no tienen problemas de subempleo, pero sí otros que tienen problemas de subempleo. La categoría de subempleo solo está ligada a ocupados. Y dice el subempleado, los subempleados es el resultado de la anomalía del mercado de trabajo, debido a la cual las personas empleadas trabajan menos de las horas semanales a las consideradas como normales, ¿verdad? En el caso de Honduras creo que son 36 horas semanales, y si alguna persona por alguna razón no trabaja las 36 horas y quisiera trabajar más, entonces ella es considerada como subempleada, o perciben ingresos mensuales inferiores al límite convencional. En este caso, en las horas, el salario convenido convencionalmente es el salario mínimo, ¿verdad? Entonces hay personas que de repente se les paga menos del salario mínimo, pero sí se les obliga a trabajar las 8 horas que deberían, las 8 horas que deben de trabajar, o menos o más de las 8 horas. Aquí tenemos dentro de los subempleados dos categorías de subempleados, los que son subempleados visibles y los subempleados invisibles. Son subempleados visibles las personas que en la semana de referencia trabajaron menos de 36 horas y en el momento de la entrevista expresaron deseo de haber podido trabajar más tiempo, indicando que no lo hicieron porque no encontraron más trabajo. Es muy importante saber que el subempleo visible es aquel en el cual la gente quiere trabajar más de las horas, más de las horas mínimas, 36 horas, pero por razones estructurales no pueden encontrar más empleos y por lo tanto ahí decimos que hay un subempleo visible. Para medir el subempleo visible se toman tanto las horas semanales trabajadas en ocupaciones principales como en ocupaciones secundarias. El subempleo invisible está relacionado a aquellos trabajadores ocupados que trabajan más tiempo. Sin embargo, no se les remunera como corresponde. O sea, que hay personas que trabajan supuestamente las 8 horas, pero se les paga menos de las 8 horas, menos del salario mínimo. Entonces, esas tienen o están en la categoría de subempleo invisible, o aquellas que están trabajando 10, 12 horas, pero no se les paga por 10, 12 horas, sino que solo les están pagando por 8. Casi el 70% de la población, en el caso de Honduras, sufre problemas de subempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de los ocupados tiene problemas de subempleo. Eso es algo muy importante porque esto limita el tema de acceso a ingresos o distribución de los ingresos a través de los mercados laborales. Entonces, al verse limitado esto, el nivel o calidad de vida de la población disminuye. ¿Quiénes son los desocupados? En esta categoría están agrupadas las personas afectadas por el desempleo abierto. El desempleo abierto es aquel en donde la oferta no es igual a la demanda. Ya vamos a ver cuándo es que se da el desempleo abierto, incluyendo a los cesantes, aquellos que tenían una ocupación y la perdieron por una causa, por cualquier causa, y durante la semana de referencia estuvieron activos buscando un empleo o trataron de establecer algún negocio o finca propia. Y los trabajadores nuevos, los que se vienen incorporando, que no tienen trabajo, también son desocupados. Ojo, los desocupados no es lo mismo que una población inactiva, porque sí, pregúntese usted, si yo no quiero pertenecer al mercado laboral, entonces yo no puedo ser categorizado como desempleado, sino como inactivo. Entonces, ¿qué es la población inactiva? En el proceso de discriminar la población económicamente activa de la población en edad de trabajar, queda el gran conjunto de inactivos, categoría a la cual pertenecen todas aquellas personas de 10 años y más que en la semana de referencia no tenían un empleo o negocio o finca propia, pero tampoco estuvieron activos buscando un empleo ni trataron de establecerse como cuenta propia.
Les aclaro un poquito porque los estudiantes o la mayor cantidad de estudiantes que no desean trabajar, sino que desean terminar sus estudios para incorporarse al mercado laboral, caen dentro de la población inactiva. También caen dentro de la población inactiva aquellos que ya son jubilados y pensionados y que ya no están haciendo ninguna actividad económica. También caen en esta categoría las amas de casa. Los presos también caen en esto porque no están haciendo ninguna actividad económica. Las categorías ocupacionales, dice, se refiere a las relaciones de producción de acuerdo a las cuales las personas ocupadas realizan su trabajo durante la semana anterior a la entrevista o los cesantes que laboran en su última ocupación. Usualmente los datos de mercado laboral quien los proporciona es el Instituto Nacional de Estadística, no el Banco Central, y ahí hay que tener algo de cuidado porque el INE realiza dos investigaciones anuales que se le denominan encuesta permanente de hogares y propósitos múltiples, y en esa encuesta se preguntan muchas variables del mercado laboral, de la ocupación, de las horas de trabajo, de ocupaciones principales y secundarias, de fuentes de ingreso. Entonces nosotros podemos ver que es muy importante esto. En este caso, dentro de las categorías ocupacionales, o sea, los ocupados, tenemos los que son los asalariados y tenemos los no asalariados. Y dentro del grupo de asalariados tenemos los empleados y obreros, y tenemos los que prestan algún servicio doméstico, y dentro de los no asalariados están los trabajadores o familiares que no son remunerados, o sea, son aquellos familiares que nos colaboran en las actividades económicas pero no reciben un salario. Son aquellos que se han conformado como cuenta propia, o sea, trabajan y establecen su propio negocio y realizan una actividad económica, y los patronos. ¿Quién es la población potencialmente activa? Dentro de este grupo se encuentran los potencialmente activos, que son las personas de 10 años y más que la semana de referencia no trabajaron ni tenían empleo al cual regresar, pero esperaban ser incorporados a un trabajo antes de un mes, o se encontraban a la espera de gestiones realizadas, o bien están esperando las próximas temporadas. O sea, la población potencialmente activa son aquellas que o tienen una promesa de empleo o trabajan por temporadas. O sea, entonces, lógicamente, estas se van a incorporar al mercado laboral en un tiempo definido. Y los trabajadores desalentados o desanimados son parte de la población económicamente inactiva, o los inactivos. Son las personas de 10 años y más que en la semana de referencia no trabajaron ni tenían empleo y ya no lo están buscando de forma activa porque se han desanimado. No carecen de capital o no tienen ningún medio para poder establecer un negocio. Entonces, usualmente estas personas han sido desempleados primero, pero se han desanimado y han pasado a conformar parte de esos trabajadores desalentados. Nosotros tenemos los indicadores de mercado laboral, y en este caso quiero que los apunten. La fuerza laboral, o la PEA, es igual, la población en edad de trabajar es igual a la PEA, o la fuerza laboral, más la población inactiva. Población activa más población inactiva. La población económicamente activa, o la fuerza laboral, está conformado por los ocupados, los que realizan una actividad económica, más los desocupados, aquellos que andan buscando incorporarse al mercado laboral de forma activa. La tasa de actividad lo que representa es el porcentaje de la población en edad de trabajar que realmente pertenecen al mercado laboral, y simplemente es la división entre la PEA y la PED. Población económicamente activa o fuerza laboral entre la población en edad de trabajar por 100.
En este caso, el 60%, si nosotros decimos un ejemplo, 60%, estamos diciendo que del 100% de la población en edad de trabajar, el 60% está activa o el 60% es población económicamente activa. La tasa de subempleo esta solo ocurre con los ocupados, es la división del número de subempleados entre el total de ocupados por 100. Y lo que me dice esa tasa es el porcentaje de personas ocupadas que sufren problemas de subempleo, ya sea visible o invisible. La tasa de desempleo es la porción de la fuerza laboral, la que sí está incorporada en el mercado laboral, que no tiene trabajo, y esta se divide entre número de desocupados o desempleados entre la fuerza laboral por 100. Aquí tenemos un ejercicio, dice el Instituto Nacional de Estadística, ha dado a conocer las cifras para este año. La población total es de 9.272.450, de los cuales 2.650.000 es población comprendida entre 0 a 10 años. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos calcular la población en edad de trabajar? Simplemente es la diferencia entre la población total menos la población que no está en edad de trabajar, y esa será la población en edad de trabajar. Y lo que me dice la tasa de actividad es del 53%, o sea, del total de la población en edad de trabajar, 53% pertenecen al mercado laboral y el 47% no pertenecen al mercado laboral y son catalogados como población inactiva. La cantidad de desempleo es de 190.670 y el porcentaje de subempleo es de un 60%. Entonces, se nos pide aplicar la fórmula. Esto lo vamos a explicar después, y nos vamos a meter con el tema de la tasa de desempleo, y en este caso la tasa natural o los tipos de desempleo que se dan. Una de ellas es la tasa natural de desempleo, y dice la tasa normal de desempleo en torno a la cual fluctúa la tasa de desempleo se llama tasa natural de desempleo. La tasa natural es como el promedio del desempleo en un periodo determinado. Y la desviación, o sea, la distancia que hay entre esa tasa natural y cada una de las observaciones de desempleo, es lo que nosotros denominamos desempleo cíclico. El desempleo cíclico es la oscilación de la tasa de desempleo en torno a la tasa natural de desempleo. El desempleo friccional solo se da en las economías que hay pleno empleo, y en este caso, cuando nosotros hablamos de desempleo friccional, es aquel desempleo que se genera porque la gente de forma voluntaria se sale de los trabajos para buscar mejores opciones de trabajo con respecto a sus habilidades y cualificaciones. El desempleo estructural, ya estamos hablando del desequilibrio del mercado laboral entre la oferta y la demanda. Cuando la oferta laboral, que son los hogares, los que ofertan mano de obra, es mayor que la demanda, entonces nosotros decimos que ahí hay un desempleo estructural, ¿sí? Y este desempleo muchas veces se da por 3 razones desde el punto de vista teórico. Número 1, se da por el tema de la legislación sobre los salarios mínimos, los acuerdos sindicales y los salarios de eficiencia. Esto es cuando los salarios, los salarios que se imponen en la economía son superiores. Por ejemplo, el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio. Entonces, a mayor tasa salarial, la oferta o los hogares quieren trabajar más horas, pero a mayor tasa salarial, las empresas quieren contratar menos. Entonces, esa disyuntiva entre oferta y demanda, esa brecha
ese exceso o brecha que se da entre la oferta laboral y demanda laboral es lo que nosotros llamamos desempleo. Y usualmente ese desempleo se origina porque hay medidas regulatorias como el salario mínimo o salarios superiores al salario de equilibrio, y estos salarios de equilibrio muchas veces se dan por la misma legislación del salario mínimo, que es lo que nosotros estamos escuchando ahorita, por los acuerdos sindicales y las negociaciones colectivas entre ciertos sectores donde hay sindicatos fuertes y salarios de eficiencia que usualmente son salarios superiores a los de mercado, pero que van con propósitos más de gestión empresarial. En este caso, nosotros tenemos la legislación del salario mínimo. El salario mínimo es la fijación de forma arbitraria del salario por parte de, en este caso, de una comisión tripartita conformada por empresarios, por sindicalistas y entra el gobierno. En este caso, al no encontrar un acuerdo entre los empresarios y los obreros, entonces el gobierno tiene la libertad de fijar el salario. El salario mínimo está por encima del equilibrio y lo que genera precisamente es que haya un aumento de las horas de trabajo por parte de los hogares, pero que exista una caída o disminución de las horas que demandan las empresas. Esta brecha que yo tengo aquí, donde la oferta laboral es mayor que la demanda laboral, es lo que yo conozco con el nombre de desempleo. En el caso de los sindicatos, en algunas industrias o en algunas actividades, los sindicatos fijan los salarios por encima del salario mínimo y eso genera buenas condiciones en estas industrias donde se fijan esto, y lo que causa es que otras industrias sean afectadas porque las personas renuncian para poder encontrar espacios en donde se pagan salarios más competitivos desde el punto de vista de los agentes. En el caso de los sindicatos son son las asociaciones de trabajadores que negocian con los empresarios las condiciones salariales que tendrán. Y en el caso de los salarios de eficiencia se dan más por el tema de los empresarios, ¿verdad? Los empresarios ofrecen un mejor salario, pero esto se da por cuatro razones. Número uno, porque aducen que un salario mayor le da acceso al trabajador a poder demandar o poder acceder a servicios de salud de los trabajadores y son más sanos, se alimentan mejor. También un salario de eficiencia, que es un salario superior al del mercado, se da para evitar la rotación de los puestos de trabajo y eso termina beneficiando a las empresas porque las empresas con menos rotaciones son aquellas que usualmente tienden a ser más eficientes porque el personal tiende a quedarse y a especializarse. Un mejor salario incentiva al trabajador para poder trabajar más, ser más eficiente y esto también va de la mano con la calidad de trabajo que ofrece. Esto es todo con respecto al mercado laboral. Espero que veamos esto.